Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Vamos a continuar con estos cuentos extraordinarios de Edgar Allan Poe. Y el día de hoy les he traído un cuento muy interesante que es La máscara de la muerte roja. La muerte roja había durante mucho tiempo despoblado la región. Nunca la peste fue tan fatal, tan horrible. Su avatar era la sangre, la roja y repugnante fealdad de la sangre. Eran unos dolores agudos, un vértigo repentino y luego un resumar abundante por los poros y la disolución del ser, unas manchas puras sobre el cuerpo, y especialmente en la cara de la víctima, la proscribían del resto de la humanidad, privándole de todo socorro y de toda simpatía. La invasión, el progreso, el resultado de la enfermedad, todo era cosa de una media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a un millar de amigos vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, e hizo con ellos un retiro profundo en una de sus abadías fortificadas. Era un amplio y magnífico edificio, una creación del príncipe, de un gusto excéntrico y sin embargo grandioso. Un muro espeso y alto le hacía una cintura alrededor. Este muro tenía puertas de hierro. Los cortesanos, una vez hubieron entrado, emplearon de fraguas y pesados martillos para soldar los cerrojos. Resolvieron barrincarse contra las impulsiones repentinas de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesís del interior. La abadía fue ampliamente aprovisionada. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. El mundo exterior se las arreglaría como pudiera. En la espera, hubiera sido una locura afligirse o pensar. El príncipe había provisto todos los medios para el placer. Había bufones, había improvisadores, danzarines, músicos. Había, en fin, belleza bajo todas sus formas. Había vino. Así que dentro había todas esas bellezas cosas. Y la seguridad. Fuera, la muerte roja. Esto ocurrió hacia el quinto o sexto mes de su retiro, y mientras que el azote devastaba el exterior con más saña, el príncipe próspero gratificó a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué cuadro voluptuoso el de aquella mascarada. Pero antes, déjenme describirle las salas donde ella tuvo lugar. Había 7, una tras otra, de una grandiosidad imperial. En muchos palacios, esas series de salones formaban largas perspectivas en línea recta, cuando los batientes de las puertas son echados sobre las paredes de cada lado, de suerte que la mirada se hunde hasta el fin sin obstáculo alguno. Aquí el caso era muy diferente. ¿Cómo podía esperarse de gran parte del duque y de su gusto muy vivo por lo extraño? Las salas estaban tan irregularmente dispuestas que la mirada apenas podía alcanzar a más de una a la vez. Al cabo de un espacio de 20 a 30 yardas había una brusca revuelta. A cada esquina se formaba un nuevo aspecto. A derecha e izquierda, en mitad de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba sobre un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del apartamento. Cada ventana estaba hecha de vidrios coloreados, en armonía con el tono dominante de las decoraciones sobre la sala a la cual se abría. Aquella que preocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba tapizada de azul y las ventanas eran de un azul profundo.
La segunda pieza estaba ornada y revestida de púrpura, y los cristales eran púrpura. La tercera, enteramente verde, y verde las ventanas. La cuarta, decorada de color naranja, era iluminada por una ventana anaranjada. La quinta, blanca. La sexta, violeta. La séptima sala estaba rigurosamente amortajada de tapices de terciopelo negro que revestían todo el techo y los muros y caían en pesados mantos sobre una alfombra de la misma tela y del mismo color. Pero en esta sala únicamente el color de las ventanas no correspondían con el de la decoración. Los vitrales eran escarlata, de un intenso color de sangre. En ninguna de las 7 salas, a través de los ornamentos de oro desparramados con profusión aquí y allá, no se veía ninguna lámpara ni candelabro, ni lámparas ni bujías, ninguna luz de esta clase en esa larga serie seguida de estancias, pero en los corredores que circulaban justo delante de cada ventana se alzaba un enorme trípode con un brasero deslumbrante que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Así se producían una serie de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en la sala del oeste, la sala negra, la luz del brasero que chorreaba sobre los tapices negros a través de los cristales sangrantes era tan espantosamente siniestra y daba a los imprudentes que entraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos danzarines tenían el coraje suficiente para meter el pie dentro de su mágica muralla. Era también en esa sala donde se alzaba contra la pared del oeste un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo y pesado, monótono. Y cuando la aguja de los minutos había dado la vuelta entera a la esfera y la hora iba a sonar, de los pulmones de bronce de la máquina se alzaba un sonido claro, deslumbrante, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan particular y de una energía tal que, de la hora en hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar la música de la hora. Los valsistas entonces cesaban forzosamente sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría la alegre compañía y en tanto que vibraba el carillón, se observaba cómo los más locos se ponían pálidos y que los de más edad y más tronados se pasaban la mano sobre la frente como en una meditación o en un sueño delirante. Pero cuando el eco se había desvanecido, una ligera hilaridad circulaba por toda la asamblea. Los músicos se miraban unos y otros, y se sonreían de sus nervios y de su locura, jurándose en voz baja que al próximo toque no se produciría en ellos la misma emoción, y luego, tras la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, llegaba un nuevo campanilleo, y era la misma turbación, el mismo escalofrío, las mismas ensoñaciones, pero, a despecho de todo esto, era una alegre y mágica orgía. El gusto del duque era muy particular, tenía buen ojo para los colores, y sus efectos despreciaba el decorum a la moda. Sus planes eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Hay gente que le hubiera juzgado loco. Sus cortesanos sentían que no lo era, pero era preciso escucharle, verle, tocarle, para estar seguro de que no lo era. Había, con ocasión de esta gran fiesta, dirigido en gran parte la decoración mobiliaria de los 7 salones, y era según su gusto personal que había ordenado el estilo de los disfraces. Ni qué decir,
Kine que eran concepciones grotescas, eso sí, deslumbrantes, centellantes. Había en ello picante y fantasía, mucho de lo que se ha visto en Hernani. Había figuras verdaderamente arabescas, absolutamente equipadas, incongruentemente hechas, unas fantasías tan monstruosas como la locura. Había toques de bellezas licenciosas, extraños, terribles y asquerosos a la vez. En fin, era como una multitud de sueños que se pavonearan de aquí para allá a través de los 7 salones. Y estos sueños se contorneaban en todos los sentidos, adquiriendo el color de las estancias, y si hubiese dicho que ejecutaban la música con sus pies y que los extraños aires de la orquesta eran el eco de sus pasos. Y, de tiempo en tiempo se oía sonar el reloj de ébano del salón de terciopelo. Y, entonces, por un momento, todo se detenía, todo se callaba, excepto la voz del reloj. Los sueños se quedaban helados, paralizados en sus posturas, pero los ecos del campanil se desvanecían, no han durado más que un instante y apenas habían huido que una hilaridad ligera y mal contenida circulaba por todas partes. Y la música se alzaba de nuevo, y los sueños revivían, y ellos se retorcían aquí y allá más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de las cuales chorreaban los rayos luminosos proyectados por los braseros de los trípodes. Pero en la habitación de más allá, al fondo de todo, al oeste, ninguna máscara osa ahora aventurarse, porque la noche avanza y una luz más roja fluye a través de los cristales de color sangre, y la negrura de los tapices fúnebres es espantosa. Y al aturdido que pone el pie sobre el tapiz fúnebre, el reloj de ébano le envía un carrilón más pesado, más solemne, enérgico, que aquel que golpea las orejas de las máscaras girando en torbellino en la despreocupación lejana de las otras salas. En cuanto a estas últimas estancias, hormigueaban de gente y el corazón de la vida batía en ellas febrilmente, y el torbellino de la fiesta siguió hasta que al fin se oyó en el reloj el toque de la medianoche. Entonces, como ya he dicho, la música se detuvo. Los giros de los valsistas quedaron en suspenso y se hizo por todas partes, como antes, una ansiosa inmovilidad, pero el timbre del reloj tenía esta vez 12 campanadas que dar, así que puede ser que más de un pensamiento se deslizara en las meditaciones de aquellos que pensaban entre una multitud festiva, y es quizá por esto también que varias personas de entre esta multitud, antes de que los últimos ecos del último golpe se hubiera ahogado en el silencio, habían tenido tiempo de apercibirse de la presencia de una máscara que hasta allí no había en absoluto atraído la atención, y la noticia de esta intrusión, al extenderse con un cuchicheo a la redonda, produjo en toda la asamblea un bordoneo, un murmullo significativo de asombro y de desaprobación, hasta que finalmente el murmullo fue de terror, de horror y de disgusto.